Pueden tomar su asiento, ponerse cómodos y vamos a compartir palabra de Dios en este día. Cuenta la Biblia que en cierta oportunidad el apóstol Pablo, ahora, como ya muchos conocen, fue haciendo varios hombres de fe, levantando hombres de fe, transmitiéndoles, dándoles el mensaje de esperanza, dándoles un mensaje que todo hombre y que toda mujer, quizás en medio de sus dificultades, espera que llegue a su vida, anhela con tanto deseo, lo quiere. Entonces ese mensaje llegaba por medio del apóstol Pablo a diferentes hombres, y diferentes hombres que luego permanecían en la fe, se levantaban, comenzaban a predicar, y así seguían ahora siendo un canal de bendición. En esta oportunidad dice que el apóstol Pablo le va a predicar a cierto varón llamado Tito. Y dice que Tito ahora va a ser parte de la familia de la fe. Dice que ahora él va a comenzar a predicar. Dice que va a estar allí en Creta, y en Creta él va a tener que ser de bendición a otros. El apóstol Pablo, luego de que le predicó, lo instruyó, él creyó a todo lo que provenía de Dios, la palabra, la tomó para su vida, y entonces ahora empezó a ser de bendición a otros. Y dice que el apóstol Pablo lo va a dejar en aquella ciudad y le va a encargar ahora a él para que corrija todo lo deficiente, todo lo que haya allí por acomodar, por mejorar. Iba a tener que ser ahora él el encargado de empezar a actuar, a levantar hombres de fe, mujeres de fe, jóvenes de fe. Porque dice que él iba a tener que ahora instruir ancianos, y los ancianos iban a tener que tener diferentes cualidades, asimismo las mujeres y asimismo los jóvenes. Entonces él ahora iba a tener que hacer esta tarea, predicarle a muchos, pero de esos muchos había personas que iban a tener diferentes cualidades. Y cuando él vea esas diferentes cualidades en esas personas, pues entonces muchos de ellos que quieran avanzar y que quieran progresar y que quieran, quizás, como dice la Biblia, y anhelaban ser obispos, pues entonces iban a tener que ser ahora hombres de una sola mujer. Iban a tener que ser hombres que no se dediquen y que estén allí como aferrados al vino, al alcohol. Iban a tener que ser prudentes, inteligentes, sabios. Iban a tener que guardar su testimonio. Y entonces así cada uno de los que iban creyendo a la palabra de Dios iban a tener que tener estas cualidades. Pero él iba a ser el encargado de enseñarles. Iba a tener una tarea difícil, y claro que sí. No es fácil, pero no es imposible. Iba a tener que confiar en Dios. Porque muchas veces lo que menos hace uno es confiar en Dios, sino que quiere ir muchas veces quizás con sus propios argumentos, con su inteligencia, con sabiduría humana, así, y quiere tratar de convencer a otro, de ganar el corazón para Dios, pero no le está dando lugar a Dios, para que Dios quizás lo utilice, para que Dios sea ese intermediario, el que comienza a obrar, el que comienza a tocar el corazón. Entonces muchas veces uno actúa así, de esa manera, y va y quiere hacerlo, pero con sus propias fuerzas, sin buscar a Dios. Así como muchos andan por ahí, tienen algún conocimiento de la palabra de Dios y quieren tratar como de predicarla, de aplicarla. Pero claro, quizás uno dice, yo escuché de aquel que me dijo eso. Y quizás viene el hermano que quizás no sabe mucho, que se aprendió ese pasaje, que lo entendió. Pero claro, él tiene el acompañamiento de Dios, el respaldo de Dios. Y entonces el hermano va, le habla y ve algo diferente. Dios comienza a tocar el corazón de la otra persona.
Y es completamente distinto. El apóstol Pablo lo iba a dejar a él, porque dice que él tenía muchas cualidades, Tito, y era un hombre que realmente creía. Es más, el apóstol Pablo le llamó así: verdadero hijo en la fe. Así, este es un verdadero hijo en la fe, decía. No es cualquiera, no, sino que realmente cree, tiene fe, cree en Dios, se mueve de un lado a otro. Entonces luego le dijo así: por esta causa te dejé en Creta. Esa iba a ser ahora la función de él, en esta ciudad, predicar la palabra. Y le decía para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Lo tienes que hacer así, de esta manera. Ya se te enseñó, ya se te habló, pues entonces ahora hazlo de esa manera. Así, no que cuando quizás ahora el apóstol Pablo se vaya, luego él comienza a hacerlo como él quiera, a su manera. Que él comienza ahora a actuar así. ¿A quién le gustaría andar así, no? ¿Cómo terminaría esa persona? Si ya se le dijo lo que se tenía que hacer. Ya se le dijo cómo tenía que actuar, cómo se tenía que mover. Pero luego comienza a hacerlo a su manera, a su parecer, olvidándose de todo lo que él le habló. Imagínate si él actuaba así, de esa manera. El apóstol Pablo le dijo: mira, te vas a quedar aquí, pero tienes que ahora corregir lo deficiente. Todo lo que veas que está allí por corregir, corrígelo. Corrígelo. Levanta ancianos, jóvenes, mujeres, que tengan fe también. Ya se te dijo cómo lo tenés que hacer. Hazlo así, no lo hagas de otra manera. No. Pero muchas veces uno quiere manejarse así en la vida. No, pero a mí me parece bien así. Y claro, muchas veces no pasa por lo que a mí me parece. Entonces, ahí es cuando muchas veces tenemos que aplicar, ¿qué? La obediencia. Es lo que tenemos que aplicar. Dios nos dice: no hagas esto, no te conviene. Pero luego va a estar en uno. Él ya me mostró el camino, ya me dijo lo que tenía que hacer. Dios ya me lo dijo, y entonces ahora va a depender de mí. ¿Qué hago? Sé que Dios me lo dijo, pero yo lo quiero hacer igual, o yo lo quiero hacer así. Entonces luego terminaré mal. Este varón iba a tener que llevar esa tarea adelante. La tarea que quizás muchas veces trata de llevar uno en el trabajo, en la familia. Viene el jefe y te dice: esto vamos a hacerlo así, de esta manera, hay que hacerlo así. Él se va y luego quedas tú. Y capaz que tú dices: no, pero yo no le quiero hacer acá, no sé, esta columna. Yo la quiero hacer un poco más allá, porque para mí que resiste. Yo no creo que sea necesario ponerle tanto hierro, porque no van a edificar arriba. Y entonces ya se te dijo lo que se tenía que hacer, pero luego tú lo estás queriendo hacer a tu manera. Viene el padre de familia, la madre de familia, le dice a los hijos: esto lo van a hacer así, de esta manera. Esta prenda lavátela a mano, no la tires en el lavarropa. ¿Por qué? Porque se te arruina. Ya está, lo dejó al hijo y la madre se fue. Se fue a trabajar, a hacer sus cosas, a hacer los mandados. Luego viene la madre: menos mal que te dije, ¿no? ¿Por qué lo hiciste a tu parecer? ¿Por qué lo hiciste a tu manera? Si ya se te dijo lo que tenías que hacer. Se te dijo. Entonces así uno va tratando de aplicarlo en todas las áreas de su vida, estas cosas. El apóstol Pablo lo dejó a él allí en Creta, y él iba a tener que ahora empezar a actuar, empezar a corregir. Él iba a tener que hacer estas cosas. Llegará un momento en el cual nosotros tenemos que enfrentar a cada una de estas cosas o cosas similares que se nos presenten en nuestra vida.
nos encontraremos en situaciones similares quizás. ¿Y qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Haremos aquello que se nos dijo? ¿O haremos lo que nosotros queremos? ¿O lo que se nos ocurra en ese momento? Si uno quiere andar así en la vida, luego termina mal. Termina mal. El apóstol Pablo le habló y le dijo, porque vio que él tenía fe y tenía esperanza, creía, se aferró a Dios. Pero era necesario que antes que se vaya le recalque esto y le diga, hazlo como se te dijo, no lo hagas a tu manera. Y así iba a andar este varón ahora hablándoles a muchos, a personas más grandes que él, más jóvenes que él, personas de la misma edad quizás. A todos les iba a tener que predicar y hablarle conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que él creía o a él le parecía. No, la Biblia dice así, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso habla, le dijo. Solamente lo que tienes que hablar son esas cosas, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No la corrompas. Predica tal cual está la palabra de Dios. No hagas como muchos hacen, que corrompen las escrituras, que manipulan, distorsionan versículos bíblicos solamente para aprovechar situaciones en las cuales puedan sacar provecho de las demás personas. Solamente para eso. Pero tú no lo hagas, dice. Solamente tú habla con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso, con la palabra de Dios. Mientras muchos se vayan corrompiendo, tú permaneces firme. Y siempre habla la verdad. Siempre habla la verdad. Habla, por más dolorosa que sea, por más molesta que sea para muchos. Pero tú tienes que actuar conforme a lo que Dios te enseña. No debes actuar conforme a lo que a ti te parece. No. Dice, no lo hagas así. Ya se te dijo, pues bueno, hazlo de esa manera. Lo único que él tenía que hacer, predicar la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer todos. Todos. Pero hablar conforme a la sana doctrina. ¿Y por qué será que aclaraba el apóstol Pablo, no? ¿Será que será algo nuevo que en estos tiempos solamente surgieron muchos falsos profetas, muchos mentirosos, muchas personas que engañan a las personas? Los otros días una de las hermanas me comentaba y me decía, se había ido unos días de vacaciones a otra provincia. Me decía, no sabe, fui a una iglesia, no sabe lo que es un desastre, me decía. Cómo manipulan a las personas, cómo la engañan. No se predica la palabra, decía. No hay palabra de Dios ahí. Así andan en muchos lados. El Gran Buenos Aires es muy grande. Y como tú verás, todas son, hoy en día, las iglesias modernas, le diría yo. Son todos apóstoles y superprofetas y cuantas cosas. Y así andan en la vida. Pero no predican la palabra de Dios. No lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso no les gusta. Muchos quieren evitar esas cosas. Porque predicar la sana doctrina muchas veces llevará, como siempre decimos, a hablar y a dar un mensaje que quizás a otro le moleste. Porque claro, se va a sentir como que uno le está hablando como si fuera directamente a él. Y lo va a confrontar la palabra de Dios. Pero es la sana doctrina, es la verdad. Yo prefiero que a mí vengan y que me lo digan antes que vivan en un engaño. Y bueno, quizás me moleste, no sé. Pero sé que tengo que cambiar. Muchas veces, como por ahí dicen muchos, la verdad a veces molesta, inquieta
te hace sentir mal. Entonces te sientes así, raro. Pero este varón tenía que predicar la palabra de Dios para que muchas personas se despierten y realmente sean hombres prudentes, sabios, como decía aquí la Biblia. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Todo eso, pastor. Sanos. ¿Qué más dijimos? Sobrios, prudentes. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Sí, amor y paciencia. Todo eso no tengo nada. Paciencia es lo que menos tengo. Me dicen algo y ahí nomás le respondo enseguida. Ahí nomás, no me aguanto, no me soporto. Santos en la fe. ¿Cómo es eso? Sobrios, no, está lejos de mí. Y quizás las hermanas dicen, yo me salvé. Eso habla de los hombres. Ese es mi marido, ese es mi hermano, sí. El que no es paciente, el que no tiene amor, el que siempre está lleno de odio. Ese es mi vecino, tal cual, ahí, justo. Pero escuchen lo que dice de las mujeres. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Luego dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Lo que menos hago es enseñar. Prudente, sobria, no. Dijo algo, capaz alguna idea. Yo no tomo vino, no estoy esclava. Pero después todo lo otro, calumniadora, chismosa. Me entretengo en esas cosas. No doy un consejo bueno. Dice, no sean sabias. Inteligentes, dice, enseñen a quienes. A las mujeres más jóvenes. ¿A qué? Y aquí dice la Biblia, te lo voy a volver a leer. Dice de esta manera, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, den un consejo bueno, en otras palabras, decía. Las mujeres van a tener que actuar así, de esa manera, llevando un buen testimonio, siendo inteligentes a medida que van creciendo. Bueno, ahora quizás tú tienes ¿cuánto? 15, 16. Y tu hermanita ¿cuánto tiene? 10. A la edad que tú tienes también le puedes dar un consejo inteligente, sabio. Comenzar a guiarla, a mostrarle, a decirle, no, esto no se hace, así no se contesta, no tiene que respetar a mamá, guiándolo ya de chiquita, enseñándole, o a tu hermanito. Y así los más grandes, el de 25, el del 26, enseñará al otro. Pero si no tiene estas cosas en su vida, ¿qué podrá enseñar? ¿Qué podrá hacer? Nada. Enseñará cualquier cosa. Le dirá lo malo en vez de enseñarle lo bueno. Porque no es prudente, porque no es casta, porque no es sobria, porque no es inteligente, porque no tiene sujeción, porque no tiene a Dios en su vida, no le da lugar para que obre. Quizás oró, le abrió el corazón a Cristo, pero no lo deja que obre, que actúe. Entonces hay para ambos, para todos, porque Él se iba a encargar de predicar a todos. No le dijo, mira, vas a tener que predicarles a las personas de determinada edad. No le dijo eso. Dijo, vas a tener que predicar a todos. Y a cada uno les dejarás una enseñanza. Al joven, al adulto, al anciano, a la mujer grande, para que sea inteligente, para que comience a crecer,
¿La Biblia acaso no dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye con sus manos? Que el hombre debe ser un hombre prudente, respetuoso, que también debemos tratar como a nuestras esposas como a vaso frágil, porque es así como sensible, dice. Claro, se rompe enseguida. Le decís 2, 3 palabritas y luego ¿cómo termina? Lloran muchas así. Claro, son más sensibles. Al otro capaz que le dicen de todo. Y es como que no le importa, parece. Así es más duro, más tosco. Eso es lo que es. Pero dice ambos, todos tenemos que ser inteligentes. Y tenemos que abrirle el corazón a Dios. Porque si no le abrimos el corazón a Dios para que Dios actúe, pues entonces será difícil. Y va a tener una tarea complicada, la tarea que quizás muchos luego tendrán. Cuando tú te acerques a tratar de hablarle a una persona y esa persona no quiera comprender, entender, tendrás que ir y pedir sabiduría a Dios una y otra vez, para que Dios te pueda guiar y te pueda mostrar la manera en la cual quizás tú logres hacerle comprender a esa persona o entender. Pero si no hay sabiduría, si no hay paciencia, no, yo ya le prediqué a este, ya le hablé, ya le dije una vez, 2 veces, no entiende. ¿Qué voy a seguir renegando con él? Y así uno se va manejando, pero había un poco más, mucho más había. Dice así, de esta manera, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Así, exhorta, dice a los jóvenes, pero tú mantente como ejemplo, como un ejemplo. Porque si tú no eres un ejemplo, pues entonces así, ¿cuántos padres quieren corregir al hijo? Y el hijo dice, pero yo he escuchado a hijos que le contestaban a su padre, pero si vos no lo haces. Así. Claro, el padre le quería decir quizás que no tome, que no fume. Y él tomaba, él fumaba, no era un ejemplo. No era un ejemplo. Pero dice, no. De esta manera, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Así, de esa manera, no tomándote todo como a chiste. Del otro lado ven y no hay una seriedad, que no saben si realmente le estás diciendo de verdad o es algo de mentira. Así van y quieren corregir y se ríen. Está rompiendo todo el nene, no sé, está haciendo un desastre. Deja eso y se ríe. Claro, lo mira, el chico también se ríe. Dice, pero ¿qué me está? Bueno, capaz que estamos jugando, dice. No entiende. No querés corregir al joven. Les querés decir, mirá, ¿sabés qué? No tenés que comportarte así. ¿Por qué mejor no te portás bien? No le faltes el respeto a tu padre, a tu madre, que te aman. Ellos te aprecian un montón. Si quizás hoy te están exigiendo en la escuela, es porque ellos quieren lo mejor para tu vida. Los tiempos cambiaron, hoy en día es difícil conseguir un trabajo si tú quizás no tienes estudios. Por eso te exigen tanto. Serio, prudente, tratando de darle un ejemplo, de decirle, mirá, quizás yo, te lo digo porque yo mismo, hoy, a la edad que tengo, quizás el padre le diría, me cuesta mucho conseguir el trabajo, porque quizás no me capacité, no estudié.
Y entonces quizás ahí mismo tú, como padre o como madre, lo puedes llegar a hacer. Y quizás te da un empuje. El día que quizás tú lo tomes también como para que tú digas, sé que tengo que terminar. Y ponerlo por obra. Hay muchos hermanos que llegaron a los caminos de Dios y empezaron a estudiar, siendo hermanos grandes ya. Pero ellos sentían como que habían dejado algo y tenían algo pendiente. Y muchos de ellos decían, bueno, pero yo quiero ser un ejemplo para mi hijo, para mi hija. Quiero enseñarle algo, lo que sepas. Pero ser un ejemplo, hoy quizás tú tienes un oficio, bueno, sé un ejemplo. Si tienes tu hijo y ves que está creciendo y es un adolescente, pues enséñale por lo menos lo que tú sabes. Sé un ejemplo para él. Dile, mirá, puedes tener algo mejor vos. Si bien esto por ahí puede llegar a tener una entrada económica buena, pero puede hacer algo mejor para vos. Puedes estudiar, fíjate lo que te conviene más, hacer cursos. Fíjate lo que hoy traerá más resultado, sea más eficiente, eficaz en tu vida. Y aprovéchalo. Aprovechalo hoy. Como decía, los tiempos cambiaron un montón, la tecnología ha avanzado mucho. Entonces miraré a ver qué me conviene, qué puedo hacer. Pero dice, cada vez que vayas y exhortes a los jóvenes, sé un ejemplo. Sé un ejemplo con ellos también. No solamente con los grandes, sino también con ellos. Que cuando ellos te miren, digan, no, yo lo veo como una persona y tengo que respetarlo. Sea cualquier persona, no sea algún amigo, algún hermano, no solamente el padre, la madre, pero pasa por ahí. Es cuestión de ir hablando que la sana doctrina, lo que está conforme a la palabra de Dios, es lo único. Porque si nosotros nos desviamos, pues entonces todo se distorsiona. Todo se va distorsionando y se va alejando todo de la verdad. Pero este varón llamado Tito, reconocido como verdadero hijo en la fe, iba a tener que hacer esto. Iba a ser una tarea complicada, ¿no? Iba a ser una tarea difícil. Sí, pero valía la pena. ¿Cómo no va a valer la pena poder intentarlo, poder hacerlo, sabiendo que hay muchas personas que necesitan de estas cosas? ¿Cómo no va a valer la pena que tú, quizás el día de hoy, luego cuando vayas o salgas de este lugar, comiences a poner por obra estas cosas? Si luego quizás tú le puedes ser de bendición a muchas personas, le hablarás a tus amigos y tus amigos no te verán como uno más, como el de antes, sino que tus amigos te mirarán a ti y dirán, él cambió, realmente cambió, ya no se comporta más como antes. Mirá, lo jodemos igual que antes, le decimos cosas, pero mirá, hasta se llena de paciencia para no contestar mal. Se llena de tolerancia, está allí y nos predica, nos habla. Cuando tiene la oportunidad, ve que empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer, se corre, se va, se aleja de lo malo, guarda su testimonio. ¿Cómo no va a valer la pena hacer esas cosas? Si muchos de ellos te están observando, te están mirando. Hoy en día te está observando tu madre, tu padre. Por más de que quizás ellos no estén en Dios, pero ellos están viendo todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Tus vecinos te miran. Ya no eres más el de antes, el peleador, el que tomaba, el que paraba en una esquina, el que se embriagaba en su casa, el que hacía las cosas mal. Muchos te están observando, muchos te están mirando, te ven y vale la pena hacer estas cosas.
Porque cuando Dios te dé la oportunidad, tú le hablarás y aplicarás esto. Entonces tú, haciendo todas estas cosas, Satanás, el diablo, no va a poder acusarte ni hablarte. No le vas a dar lugar a nadie, a ninguno. Ninguno tendrá motivo para poder decirte algo a ti. ¿Qué te dirán? No le vas a dar lugar a nadie. Solamente te buscarán, pero no encontrarán. No encontrarán, porque tú aplicarás la palabra de Dios a tu vida y tratarás de vivirla. Pues entonces, si quizás murmure uno, murmurará, inventará cosas. Solamente ellos hablarán, pero tú estarás tranquilo, confiado, aferrándote a Dios, creyendo en su palabra, en sus promesas. Eso es lo que harás tú. La Biblia decía así, de esta manera. Dice luego: exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así dice, que tu adversario se avergüence y que no tenga nada para decir de vosotros. Nada. Guardando tu vida, guardando tu testimonio, ¿quién te podrá decir algo? ¿Quién? La Biblia dice: ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién lo podrá hacer si tú guardas tu vida? Si tú guardas tu testimonio, ¿quién va a venir a decirte algo? Nadie te va a poder decir nada. Entonces tratarán de buscarte, de hacer inventos como a muchos le hacen. No, pero ahí a vos te roban la plata, el tiempo. Lo primero que le tocan siempre es eso. Pero tú, siendo sabio, tendrás una respuesta sabia, inteligente. No, porque el diezmo de la ley. Mentira, no es el diezmo de la ley. Y muchos van repitiendo eso porque no leyeron la Biblia. El diezmo no es de la ley. El diezmo estaba muchísimo antes de la ley. Luego busca, interroga un poco, comenzando con Abraham, diezmando a Melquisedec. Job mismo terminó, diezmaba y es más, daba mucho más que eso, muchísimo más. Jacob también, y así muchos hombres. Los apóstoles, ¿qué hacían? Lo daban todo. Así que imagínate, mucho más, muchísimo más. Pero hay muchas personas que solamente quieren poder buscar algo en donde no lo hay. Si tú guardas tu vida, tu testimonio, pues entonces, ¿quién va a venir a decirte algo? Y todas estas cosas son fundamentales en la vida del creyente. Fundamentales. Por eso valía la pena. Él tenía que predicar y enseñar todas estas cosas primeramente, para que ellos luego escuchen la palabra de Dios y comiencen ahora a ver la realidad de las cosas. ¿Tendría un fin bueno todo esto que él le hablaba a estas personas? Por supuesto que sí. Tiene un fin bueno que hoy se predique estas cosas, que se hable de la palabra de Dios tal cual es. Por supuesto que sí, porque hay un objetivo. Y este varón llamado Tito se los iba a hacer saber a ellos. Mira, yo voy a invitarte que tú abras tu Biblia en este día y vamos a compartir la palabra de Dios. Libro de Tito, capítulo 2. Y
Y todo esto que fuimos hablando, luego tú lo vas a poder ver y leer todo en tu casa, es corto. El libro de Tito, leíamos parte del capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a leer en este día la palabra de Dios a partir del versículo 11 al versículo 15. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15. Y leemos la palabra de Dios en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, dice la Biblia, iglesia. Esta es la palabra de Dios y vamos a bendecirle a Cristo en este día, claro que sí. Tremenda palabra. Todo esto tenía un fin y un buen objetivo, porque Él les dice, miran, todo esto, si nosotros lo aplicamos en nuestra vida, será algo bueno. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así, de esta manera, miren que la gracia de Dios llega a nuestras vidas, dice, y es para salvación de vuestras almas, para que seamos salvos. Si nosotros aplicamos todas estas cosas, pues entonces será algo bueno, porque dice, viene para salvación de vuestras almas, sí, pero nosotros tenemos que ser hombres piadosos, prudentes, sabios, inteligentes, no apartándolo de lo malo, o sea, apartándolo de todo lo malo, alejándonos de esas cosas, sosteniéndonos en las cosas buenas. Estas palabras Él les decía, ¿todo para qué? Decía así, de esta manera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso era lo que quería. Dice, miren y tengan bien en claro algo, que nuestro Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por amor a nosotros, para que nosotros ahora nos levantemos en fe y en esperanza y seamos celosos, como dice aquí la Biblia, ¿de qué? Escucha como dice, de las buenas obras, de eso, celoso de todo lo bueno, celoso de la palabra de Dios. Yo les decía el día de hoy, y como predicábamos el día viernes, muchas veces las personas van más allá de ciertos límites y sobrepasan límites, sobrepasan todo. Pero uno que es celoso de la palabra de Dios y de las cosas de Dios, sabe que todo tiene un límite. Todo, en la vida todo tiene un límite. Y yo sé que Dios, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros hoy podamos estar bien, para que nosotros en un momento determinado, cuando nos llegue aquí la muerte en la tierra de los vivientes, vayamos a la presencia de Dios, o si estamos con vida y el Señor viene, también nos iremos con Él. Todo eso realmente fue algo
que ningún ser humano pudo hacer y solamente lo hizo Dios por nosotros, un verdadero amor. Pero muchas veces las personas lo toman así como algo livianamente, como que así sé que Cristo murió en la cruz y que bueno, ya está, nada más, o sea, como que no tiene mucho significado. Entonces uno tiene que comprender esas cosas, uno tiene que darse cuenta, uno tiene que saber que todo lo que hizo el Señor fue por amor, primero y principal, y segundo, para que no te pierdas, hermano, segundo, para que estés bien, para que puedas tener una vida distinta, diferente, a pesar de que te equivocaste, a pesar de que cometiste errores, a pesar de que mucho tiempo fallaste a Dios. Ahora es necesario llevar otro estilo de vida. Ahora es necesario poder comprender estas cosas que son buenas para nuestra vida. Es lo que Dios quiere. Nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que ser ejemplos. Un ejemplo bueno. Un ejemplo que realmente una persona debe llevar. No podemos, imagínate que el profesor tenga allí a los chicos en la escuela y no sepa qué enseñarles. Imagínate que él se ponga a jugar con todos los chicos así de repente y no haya una autoridad. Que los chicos cuando lo miren como un amigo más. No. Entonces él tiene que saber lo que hace. Tiene que saber que tiene un fin y el fin va a ser algo bueno, porque él es el encargado de enseñarlo a los chicos para que el día de mañana los chicos puedan llegar a ser alguien en la vida. Por algo están poniendo de su esfuerzo, yendo, estando allí varias horas en la escuela. Es necesario que aprendan. Todo esto es bueno y hay un fin bueno. Entonces dice, ustedes van a ser salvos, pero no se olviden que Cristo hizo un sacrificio para que ahora ustedes sean celosas de las cosas buenas, de la obra de Dios. Que realmente ustedes celen. David decía, el celo por tu casa me consume, cuando él veía que las cosas iban mal, cuando él veía que el pueblo era rebelde, que le daba la espalda a Dios, que se querían manejar a su manera, que quizás, así como le decía Pablo a Tito, quizás el rey le daba una instrucción a otro, que lo hagan a una manera. Dios le decía, muévanse así, háganlo de esta manera, y no, ellos no lo podían hacer. Moisés subió al monte y dijo, voy a hablar con Dios. Y como tardó un poco, el pueblo se desesperó, dijo, bueno, no, ¿será que no vuelve más? Y se hicieron un becerro de oro. Así, de esa manera muchas veces uno se comporta y anda en la vida. Pero dice, no, sean celosos. No te olvides de lo que hizo Cristo. No fue algo pequeño, fue realmente algo muy grande. Tenelo presente, acuérdate siempre. Esas cosas son las que tienen que estar en tu vida, hermano. Y no te debes olvidar. Luego dice así la Biblia, de esta manera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por amor, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Y luego dice, nadie te menosprecie. Nadie te eche de menos. Así, si tú haces todas estas cosas, tu enemigo, primeramente, el adversario, no va a tener de qué hablar. Dios te va a tener presente. Si tú eres celoso de la obra de Dios, si tú eres celoso de las cosas de Cristo, de todo lo que hizo el Señor por ti, si tienes presente todo esto, si tratas de guardar tu testimonio, si lo guardas, si tratas de ser sabio, inteligente,
de tratar de ir avanzando un poco más día tras día. Dice, que nadie te menosprecie. Tengas la edad que tengas. Seas un jovencito, seas un adulto, seas un anciano. No, tú ve y habla. Habla con autoridad. Pero si tú realmente estás tratando de hacer todas estas cosas, no dudes, ve y hazlo. Que nadie te menosprecie, le dijo el apóstol Pablo. Nadie te eche de menos. Solamente tú habla, ve, predica, sigue avanzando, no te detengas. Quizás otros te van a menospreciar, sí, déjalo. Ve a otro, háblale a otro, predícale a otro, otro creerá, otro realmente se aferrará a la palabra, otro realmente quizás comienza a andar por fe, se mueva de esa manera. Pero tú solamente tienes que hacer estas cosas. Yo te invito a que te pongas de pie. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad y nadie te menosprecia. Un mensaje que Tito tenía que dar ahora allí, en una ciudad. En Creta él se iba a tener que encargar de hacer esto. Ahora alguno diría, eso fue en otros tiempos, sí. Pero es algo que aún nos sigue hablando en nuestro corazón. Sé que muchos tienen anhelo en Dios. Sé que muchas personas quizás de las que están aquí, Dios el día de mañana los lleve a ser verdaderos hombres de fe. Quizás muchos terminen predicando la palabra. No sé, capaz que sean, ¿por qué no?, pastores, líderes, personas que prediquen en otras ciudades, misioneros, evangelistas. No lo sé, pero puede ser que sí. Hay muchos que sueñan quizás estas cosas. Pero es el tiempo desde ahora empezar a aplicar esto. Y vas a ver que luego nadie va a tener que hablar de ti. Nadie. ¿Qué dirán? Jesús, cuando guardó su vida, Él dijo, ¿quién me redarguye del pecado? No había en Él algo como para que los demás puedan hablar. No tenían algo. ¿Entiendes? Luego ya no dirán, la hermana sigue chusmeando, el hermano sigue contestando mal, porque tú cambiarás. Tu esposa te mirará y dirá, ya está, cambió, es diferente ahora. Te mirará tu marido y dirá, cambió, es distinta ahora. Te mirarán tus padres y dirán, cambió. Ya no es más el joven rebelde. Ahora lo veo que llega, que medianamente se está esforzando, abre la carpeta, estudia. Otro día le pregunté a un jovencito, le digo, ¿y cómo venimos? Bien, bien. No, pero ¿cómo venimos a la escuela? Le digo. Bien, pastor. Bien. Y sí, vengo avanzando, de a poquito, pero vengo avanzando. Digo, bueno, lo importante es que avances, pero esforzate un poquito más. Así avanzas más. Pasa por ahí un cambio de actitud, algo diferente, algo distinto, aplicando un poco de lo que quizás le tocó predicar y hablarle en aquellos tiempos a Tito, a cada una de las personas que estaban en aquel tiempo. Yo voy a invitar en este día a aquellas personas que quieren aceptar a Cristo en su corazón, aquellos que el día de hoy quieren abrirle el corazón a Dios o quieren aceptarle como único Señor y Salvador de su vida. Pueden cerrar sus ojos
y repetir esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor, hoy entiendo que debo cambiar, que debo forzarme. Señor Jesús, yo te pido que me ayudes a serte fiel, a seguirte, a no alejarme de ti. Señor, quiero cambiar, necesito cambiar, necesito de tu ayuda. Dame de tu espíritu y anota mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida eterna. Y hoy te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y le bendecimos a Cristo, iglesia.